Muy bien, en esta noche extiendo un saludo cordial para todas las personas que nos honran con su presencia en esta oportunidad y me permito dar una bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta noche. Antes de entrar de lleno con el mensaje, que es de verdad sumamente interesante y que va a ser de vital importancia en el conocimiento de todos los oyentes, vamos a permitirnos pedir la dirección de Dios mediante la oración. Bendito Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Suplicamos que tú nos ilumines en esta noche y que al tratar el tema que tú has querido que en esta hora se predique, sea de gran provecho y de gran ayuda para la vida espiritual de cada uno de los aquí presentes y de todos los que tengan la oportunidad de escuchar esta palabra. Oramos así, oh Dios, suplicando la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Que este mensaje de Dios se predique con todo el poder del cielo. Que tu palabra permita que provoque el arrepentimiento en cada corazón. Oramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema en esta noche se titula El estado de los muertos. Es uno de los mensajes a los que se le debe de dedicar mayor atención, porque de este mensaje, de este conocimiento, de esta doctrina, depende en gran parte que las personas no se dejen estafar, de que las personas no tengan que estar corriendo de miedo de los muertos, ni tampoco vayan a tener una percepción equivocada de las personas que se van de este mundo. Este tema tiene fundamento en la palabra de Dios. Dios no ha querido dejarnos ciegos, sin conocimiento de las cosas. Casi todo lo que nosotros queramos aprender sobre la vida de los seres humanos, como también de la muerte, sobre la resurrección, todo se encuentra en este bendito y santo libro que tenemos aquí en nuestro medio. En el capítulo 9 y en el versículo 4, aquí la Biblia nos da en este momento la enseñanza principal. Aquí la Biblia nos insta a conocer qué ocurre con las personas cuando mueren. Y dice así la Biblia: hay una esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Hasta el versículo 6 he leído. Es importante concentrarnos en esta bendita enseñanza. Muchas son las enseñanzas equivocadas o los errores que han introducido acerca de los muertos. Y alrededor de los muertos se ha fomentado un tremendo comercio fundado en el engaño, en el error, en la falsa doctrina y por falta de poderse abrir este santo libro a todas las naciones. La Biblia estuvo cerrada para el pueblo católico durante muchísimos años. Fue solo cuando el Papa Juan XXIII dio la orden para que la Biblia fuera leída por toda la feligresía católica en todo el mundo donde se encontraran sus feligreses. Mas sin embargo, desde el siglo XV, ya la palabra de Dios en manos del pueblo protestante o del pueblo cristiano llamado protestante por la Iglesia Católica, ya la Biblia venía
en manos del pueblo. Y muchas personas tuvieron la oportunidad de conocerla, pero el pueblo católico se mantuvo ciego a las verdades de Dios. Dadas esas circunstancias, la Iglesia Católica introdujo una cantidad de engaño en la mente de sus seguidores, de sus súbditos, enseñando un error seguido de otro error, y llevó a la multitud a la ignorancia pura del Evangelio. O sea, dijo predicar un Evangelio que realmente no es Evangelio, porque el Evangelio son buenas nuevas de salvación en nuestro Señor Jesucristo. Pero a eso le añadió muchos errores. Sobre todo, no me voy a permitir esta noche enumerar uno por uno. En otra oportunidad vamos a hacer un currículo en cuando sea de algunos 20 errores o doctrinas erróneas. Pero esta noche me voy a proponer solamente a estudiar sobre el estado de los muertos, sobre el engaño tan enorme que la Iglesia Católica introdujo en sus criaturas acerca de los muertos. Y luego, después de que engañó a sus súbditos, empezó a explotarlos con esta doctrina, a tal punto que convirtió un comercio con los muertos, y llevando a la gente a los extremos errores, los indujo también al espiritismo, y llegaron allí entonces los charlatanes, los estafadores, los engañadores, los supuestos brujos, los que dicen comunicarse con los muertos, y han venido haciendo su tremendo negocio alrededor de las ánimas benditas, cosa que realmente esto no existe como doctrina en la Biblia, de las tales ánimas benditas del purgatorio. Toda esa cantidad de doctrina falsa entró en la mente de las personas que no tenían luz más que la que la Iglesia Católica les ofrecía, enseñándoles con un catecismo que no es bíblico, sino es un dogma mentiroso de la Iglesia Católica. Engañó a la gente. Así que le entregó al espiritismo en bandeja de plata o en bandeja de oro todo un mercado, para que hasta este momento exploten y engañen y estafen y roben a la gente incauta que no tiene conocimiento de estas verdades. Entonces la gente tiene una percepción que cuando una persona se muere, se va para el purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio según la Iglesia Católica? Es un lugar donde las almas se queman un poquito menos que en el infierno, y que de allí, del purgatorio, después de que las almas han purgado sus penas, o sea, allí reciben una sentencia por X cantidad de años, y cuando termina de pagar esa pena, entonces del purgatorio pasaría al cielo. Pero para que este hecho ocurra, tiene que pagárseles unas misas, unos responsos, tienen que haber unos rezos, tienen que hacerle unos novenarios, y ahí sigue todo el comercio. Entonces las personas recurren a la Iglesia Católica para que esta iglesia, que ha engañado al pueblo, rece una misa que, dependiendo si es cantada o es rezada y de muchas otras cosas, entonces también viene el monto de la misa, del costo. Entonces ahí la persona está creyendo, porque así se lo han enseñado, que cuando se le está haciendo la misa es para que esa alma tenga un descanso, porque el alma está en enormes tormentos, quemándose de noche y de día. Y entonces, como está en esa dura situación, requiere de que cuando se le da la misa, tiene un descansito por esa hora, mientras el cura está rezando, se le está allí haciendo como una bonanza de fuego. En ese momento el fuego cesa y el alma entra en una bonanza de reposo o de descanso. Tantos son los errores que las personas, cuando mueren sus familiares, algunos dejan un vaso de agua porque dicen que durante las 9 noches viene el alma a tomar agua para refrescarse.
Y entonces el vasito de agua empieza a mermarse paulatinamente. Pero no es que el alma venga a tomar agua, sino es que el agua se evapora naturalmente por el aire, por el calor. Entonces este es un fenómeno puramente físico, no tiene nada que ver con que el alma viene a tomar el agua. Esa cantidad de errores que le han venido enseñando a la gente es lo que en esta noche quiero que quede claro, pero no de acuerdo a mis enseñanzas personales, sino que esta doctrina que voy a predicar en esta noche está fundamentada directamente en la Biblia. Porque no solamente la Iglesia Católica ha predicado mal, también muchas iglesias que se dicen cristianas han predicado re mal. Entonces, yo lo que quiero en este momento es predicarle un evangelio conforme la Escritura enseña y independiente de cualquier religión del mundo que le predique a usted cualquier doctrina que se fundamente en un dogma y no en la palabra de Dios. Lo que se fundamenta en los dogmas es antibíblico y no tiene respaldo de Dios. Lo que se fundamenta en la Biblia tiene respaldo divino, porque la Biblia es inspirada por Dios. Pero el dogma no. El dogma es cualquier cosa que le quiera enseñar a algún sujeto, a algún individuo, como lo ha venido haciendo la Iglesia Católica, que cada vez que se le ocurre alguna locura, se la aplica a su pueblo. La Iglesia Católica ha vendido indulgencias. Esto es que la persona puede pagar un dinero para que peque durante 5 años, durante 10 años, durante 20 años o durante toda la vida. Lo importante es el grueso montón de dinero que diera la Iglesia Católica, que fue lo que trajo a Martín Lutero a una tremenda protesta, y por eso se vino la Reforma, porque ya llegó el momento en que ese sacerdote alemán no pudo aceptar más tanta herejía, tanto engaño en esa iglesia. Bien, entonces vamos a mirar lo que enseña la Biblia y lo que ha enseñado la Iglesia Católica, para que usted mire a ver si los muertos están en el infierno, están en el purgatorio, o si están conscientes de lo que nosotros estamos haciendo, o están inconscientes, se están dando cuenta cuando usted está preparando el almuerzo, cuando está llevando el niño al colegio, cuando está usted triste o cuando está contento, cuando está hablando bien de él o hablando mal del mismo. Entonces todos estos puntos importantes los vamos a dejar bien claros con la predicación de esta noche. Les invito una vez más, voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 9. Ciertamente he dado mi corazón, dijo el sabio Salomón, a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de Dios. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso le ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. En cuanto a la muerte, dice aquí el sabio Salomón, le ocurre igualito al que peca, al que no peca, al que es sabio, al que es necio. Todos, absolutamente todos, tienen que morir, o tenemos que morir. Entonces ese es el postulado que hace Salomón, tratando de interpretar el estado de los muertos y qué ocurre en este asunto. Entonces ya ha hecho una declaración el sabio Salomón, que en la ocurrencia de la muerte no hay diferencia entre el sabio y el necio, entre el rico y el pobre, y entre todas estas personas, los hijos de Dios, los hijos de los hombres, el limpio, el impuro, el que llevaba sacrificios en su época, como el que no sacrificaba absolutamente nada. Todo esto le ocurre a las personas. La muerte es ineludible, es algo inevitable, es un enemigo inexorable que llega a las personas. Bien, pero miremos todo lo que continúa. El versículo 3 dice: este mal entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos,
y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. El versículo 4 dice, aún hay una esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Bueno, aquí ya llegamos al primer punto importante, tenemos que detenernos a hacer un análisis. Y él dice, mejor es un perro vivo que un león muerto, porque los muertos nada saben. Aún hay una esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Mientras usted está vivo, tiene una esperanza de tener una paz con Dios. Mientras usted está vivo, tiene una esperanza de arrepentirse, tiene una esperanza de poder reivindicar con el Hacedor de nuestras vidas. O sea, tiene usted una esperanza de reconciliarse con Dios, tiene una esperanza de salvación, tiene una esperanza de ponerse en paz con el Eterno. Mientras estemos nosotros vivos, tenemos muchas oportunidades y todavía tenemos mucho valor para Dios, porque en un momento determinado podemos cambiar de rumbo y dejar el pecado si es que andamos en pecado. Si no andamos en pecado, estamos cerca de Dios predicando el Evangelio o haciendo la voluntad de Dios. Naturalmente que estamos vivos haciendo una buena obra para honra y gloria de Dios, para salvación o beneficio de las almas, para ayuda de otras personas. Hay personas que económicamente también colaboran con aquellos que están en peores condiciones, aquellos que están en desventaja en cuanto a cultura, en cuanto a muchos aspectos, en cuanto a la parte económica, monetaria. Y entonces mientras usted está vivo es muy importante porque puede hacer muchísimas cosas. Por eso dice la Biblia, mejor es un perro vivo que un león muerto. Pero el versículo 5 dice lo siguiente, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Y el versículo 6 dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, o sea, perecieron, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo de la tierra. Ahora sí da la explicación. ¿Por qué es mejor un perro vivo que un león muerto? La Biblia dice, porque los que viven sí saben, o sea, tienen conciencia cognoscitiva que van a morir. Pero los muertos no tienen ninguna conciencia, no saben absolutamente nada. Aquí se le cae la máscara a la Iglesia Católica Romana y a las iglesias evangélicas que prediquen que los muertos están conscientes. Mi apreciado amigo, la Biblia dice que el muerto no sabe nada porque su memoria fue puesta en el olvido. El muerto no puede odiar porque el odio y la envidia tampoco tiene envidia. La sensibilidad, los sentidos, todo se acaba. No tiene envidia porque su memoria es puesta en el olvido. Y dice la Biblia, y no tiene parte en lo que se hace debajo del sol. Estoy citando el libro de Eclesiastés, que lo puede leer en la Biblia católica, lo puede leer en la Biblia que predican los evangélicos, lo puede leer usted en la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras de los Testigos de Jehová. Exactamente como lo estoy predicando en todas estas versiones, así lo va a encontrar. Entonces, vuelvo y repito, el versículo 4, hay una esperanza para todas las personas que estamos vivos. Todos los que estamos vivos tenemos esperanza, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los muertos, dice la Biblia, porque los que viven sabemos que vamos a morir, pero los muertos sí no saben absolutamente nada, porque la memoria le fue quitada, le fue puesta en el olvido, y se le acabó toda la envidia, se acabó el amor, y ya no tiene parte en nada de lo que se hace en esta tierra. Entonces, mi amigo, cuando una persona fallece, no sabe nada de lo que está haciendo la esposa, no sabe nada de lo que están haciendo los hijos, no sabe si lo están hablando en mal o están hablando en bien, ni eso le interesa, porque ¿qué interés tiene un muerto? No tiene absolutamente nada. ¿Por qué no tiene nada? Porque cuando una persona se muere, sale el aliento de vida, que fue lo que le dio al hombre la fuerza.
Y el aliento de vida es el aire que Dios sopló. Y ese aire que Dios sopló, ese aire también se le llama espíritu. Entonces sale ese aire que Dios le dio, el aliento de vida, y el cuerpo queda completamente inerte, queda estático, queda muerto y se va a un sepulcro. Pero resulta que no queda ninguna alma consciente. ¿Por qué no queda ninguna alma consciente dándose cuenta de lo que ocurre? Porque es mentira que el hombre tiene otro ser, o sea, que sale un alma como un espíritu con conciencia. Esto es, que nosotros tenemos este cuerpo y dentro de ese cuerpo hay otro ser. Y ese ser, cuando la persona muere, se sale, es un alma según lo han enseñado equivocadamente, y sale, y esa alma tiene una conciencia y puede mirar, puede pensar, puede venir, puede hablar, puede hacer, es decir, todas las cosas que hacía antes, pero con una mayor capacidad, porque ya ahora no la pueden detener las paredes y se puede pasar como un espectro por encima, por el medio del vidrio, de la pared, puede penetrar, es decir, no hay barreras. Eso es completamente absurdo, es completamente falso. Entonces, ¿qué significa ánima según la Biblia? Podemos ir a la manera como la Biblia dice, y fue el hombre un alma viviente, porque creó Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Cuando en Génesis Dios hace el hombre, lo convierte en un ser viviente. Allí es donde el alma es viviente. ¿Qué es el alma? Somos nosotros mismos, así como estamos. Cuando usted puede hablar, cuando usted puede pensar, cuando usted puede caminar, cuando usted puede movilizarse y dirigirse hacia cualquier lugar, es un alma viviente. Ese es un alma viviente. Cuando usted ya se va al sepulcro, entonces perece el ánimos. Alma es ánimos. Ánimos, que esto significa conciencia cognoscitiva, o sea, es la psiquis del hombre, es la voluntad del hombre. El ánimos igual a voluntad del ser vivo, de la mujer, del hombre, del niño. Por eso nosotros poseemos, y esto lo hablamos en términos también del latín. En el latín se le llama corpóreo al cuerpo, y al alma se le dice animus. Entonces, el corpóreo es este cuerpo que está presente, y el animus es la psiquis, o sea, el pensamiento con el que nosotros procedemos, con el que nosotros actuamos. Cuando la persona se muere, el corpus se desintegra, pero también se desintegra el animus, o sea, la psiquis, la voluntad, el discernimiento, eso se extingue también, porque el hombre ha quedado ya sin ninguna conexión, y la psiquis, la voluntad, solamente opera mientras nosotros estemos vivos. Entonces allí se va el corpus y se ve el animus. ¿Y qué es lo que sale? El aire que está en la nariz, el soplo de vida. Ese aire se va de la nariz y se acabó. Lo mismo le ocurre al hombre y lo mismo le ocurre al animal. No hay diferencia entre el animal y el hombre en cuanto a la muerte. Como mueren los unos, también mueren los otros, porque así lo enseñó el sabio Salomón. Lo mismo le ocurre, como le ocurre al hombre, también le ocurre a los animales. Cuando un animal se muere, se murió. Entonces dirán ustedes, bueno, aquí sí está la cosa bien confusa, porque entonces somos nosotros animales y sin ninguna esperanza. O sea, estamos en la misma condición de la vaca, del buey, en la misma condición de la mula o la lombriz, de cualquier insecto. Pues en cuanto a la muerte, como mueren los unos, mueren los otros. Si le corta la cabeza a una vaca o a un toro o a una mula, pues inmediatamente va a morir.
y queda inerte y queda sin poderse defender. Lo mismo ocurre con el ser humano, se muere, lo pueden arrastrar, lo pueden llevar y botarlo a un río, no puede protestar, no puede decir nada, lo pueden mandar a los lugares más horribles, allá no protesta, los muertos están completamente inconscientes. Si los llevan a un cementerio frío, se van los hijos, la mujer, no queda gritando, no queda desesperado diciendo nada, no protesta por nada. La vida económica no le interesa si bajan los sueldos, si suben los sueldos, si hay alimento o no hay alimento. Lo mismo que le ocurre al animal, le ocurre al ser humano. Entonces, en esas condiciones, el hombre y el animal tienen el mismo camino o pasan por la misma etapa en el momento de la muerte y están en el mismo estado de inconsciencia. Ahora llegamos a la otra fase, que entonces, ¿para qué vino Cristo y murió por la humanidad? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué hay entonces la diferencia entre el hombre y el animal? ¿O no hay ninguna diferencia? Observemos que la Biblia misma tiene que darnos respuesta a todos estos interrogantes, porque ya nos tiene aquí metidos esta palabra de Dios en un asunto o en un problema teológico y filosófico en el que nosotros tenemos que encontrarle la respuesta y la salida. Ella misma nos metió aquí y ella misma nos tiene que sacar. Vuelvo y repito el versículo 4. Aún hay esperanza, del capítulo 9, versículo 4. Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido, también su amor y su odio y su envidia perecieron ya y nunca tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Ya teniendo nosotros esta aclaración del estado de absoluta inconsciencia, de que no hay odio, de que no hay amor, de que no hay nada. Miren, mi apreciado amigo, si de verdad los muertos estuvieran conscientes, el problema que tendríamos en este momento sería enorme con los espíritus de los muertos. Porque al mirar el espíritu de los muertos, todas esas calamidades tan terribles que ocurren en el mundo, toda esta injusticia económica, injusticia social, y las masacres tan terribles que se han cometido con algunas razas. Por ejemplo, puntualicemos, si los espíritus tuvieran conciencia y pudieran intervenir en la vida de los vivos, ¿qué hubiera ocurrido con el holocausto nazi? Cuando 6 millones de judíos fueron llevados a los campos de concentración y muertos, unos de hambre y otros en cámaras de gases. ¿Cómo se hubieran levantado esos 6 millones de judíos contra el ejército el ejército nazis? ¿Y cuántas cosas estuvieron haciendo los muertos? Ese es un engaño terrible. Los muertos están completamente inconscientes. Dirán ustedes, pero ¿cómo así que inconscientes? ¿Por qué vino en una oportunidad mi mamá después de haber muerto y habló conmigo? O la vi entrar al cuarto, o escuché sus pasos, escuché su voz, fui donde un espiritista y la invocó y yo escuché la voz de ella, pude hablar con ella. Ahorita voy a explicar esa parte. Perdón. Porque todas estas preguntas, todos estos interrogantes de tipo teológico y filosóficos, en esta noche se van a desenvolver, se van a desenredar, a tal punto que su conciencia quede completamente clara. Pero si los muertos estuvieran conscientes, las protestas que tendríamos serían terribles, de ver a su familia en las condiciones que el mundo ha llegado a tanta injusticia. Pero resulta que los muertos están completamente inconscientes. Vamos a seguir avanzando. Vamos a avanzar. Vamos a Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Pero voy a leer desde el 13 a efecto de que tengamos una mayor claridad acerca del estado de los muertos. Aquí la Biblia nos va a marcar una diferencia entre los seres vivos
y los seres muertos, como también entre los seres, los animales irracionales y nosotros, los seres humanos con raciocinio, con conciencia cognitiva, con discernimiento y responsable de nuestros hechos. Los animales y los seres humanos mueren, como dije antes, en las mismas condiciones. Lo pueden matar con un balazo, con un flechazo, con un golpe contundente, y tienen la misma situación. Mueren y no pueden protestar, ni pueden tener conciencia, ni ya pueden defenderse. Los muertos quedan en un estado inerme, en un estado absolutamente de inconsciencia. Y por otra parte, los muertos, por ser inertes, no pueden tampoco tener ningún tipo de reflexión, ni tampoco pueden razonar de ninguna manera. Entonces observemos la diferencia entre el hombre y el animal. Aquí está. ¿Por qué somos diferentes? ¿Y por qué si hay esperanza para los seres humanos? Cosa que no es así para el animal. Capítulo 4, versículo 13 de 1 Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, dice el apóstol San Pablo, investido de autoridad divina y de conocimiento de Dios, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vea qué bonito. Encontramos aquí el primer versículo que nos da esta respuesta tan maravillosa. Entonces dice: hermanos, yo no quiero que ustedes sean como los demás que no tienen ninguna esperanza, ni que tampoco estén ignorantes acerca de los que duermen, o sea, de los muertos. Porque es que la muerte la compara a un sueño, así la comparó nuestro Señor Jesucristo. Para que no estéis entristecidos como otros que no tienen ninguna esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Vean qué bonito mensaje. Si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, también sabemos que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, lo voy a repetir otra vez el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, o sea, los muertos en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Esto no lo dice Pablo con palabras propias de él, sino son palabras directamente del Señor. Que nosotros los que vivimos, los que estemos vivos cuando venga Jesús, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no vamos primero, a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Los muertos están completamente inconscientes, no saben absolutamente nada, están en la misma condición que el animal. ¿Hasta cuándo? La Biblia ahí tiene la respuesta. Hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida, es decir, a cualquier momento. Puede aparecer esta noche, puede aparecer mañana, puede aparecer dentro de 5 años, puede aparecer dentro de 10 años. El mismo Señor Jesucristo, cuando le preguntaron los discípulos, díganos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida, Él les contó todo acerca de las señales. Pero del día y la hora, dijo el Señor Jesucristo, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente el Padre, nuestro Padre Celestial. Como nosotros no sabemos cualquier fecha que demos que va a venir nuestro Señor Jesucristo, es completamente absurda y sin respaldo bíblico, porque todas las personas que han señalado fechas de que Cristo va a venir en tal fecha, como ocurrió con Guillermo Miller, que el Señor Jesucristo venía en el año 1844, y resulta de que en el año 1844 no vino el Señor Jesucristo, y así miles de personas se han equivocado.
Porque es que esa fecha ni siquiera la quiso dar nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios vivo. No la quiso dar porque Él dijo que solamente era potestad del Padre y eso no estaba revelado ni siquiera a los ángeles del cielo. Pero eso es lo que marca la diferencia. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, los que estemos vivos, este cuerpo corruptible, lleno de defectos y con una cantidad de daños que ha venido sufriendo, se ha desdibujado la imagen de Dios, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero a causa del pecado, la imagen de Dios en el hombre se ha venido desdibujando terriblemente a la persona que Dios creó con ese cuerpo precioso, esbelto, simétricamente bien definido. Así tenía que ser Adán y Eva, una mujer perfecta, preciosa, salida de las manos de Dios, con toda la simetría divina, sin ninguna imperfección en el cuerpo ni en su rostro. Era algo perfecto, salido de la mano de Dios. Empieza el ser humano a envejecerse y a desdibujarse. Empiezan allí a verse las arrugas, las canas, las enfermedades van dejando a las personas con los dedos torcidos, con las articulaciones completamente desformadas por la artritis, la artrosis, el reumatismo y tantos males, la gota y otros muchos. La trombosis le tuerce la cara, cualquier parte del cuerpo, y así viene desdibujándose la imagen de Dios. Pero si el Señor Jesucristo apareciera en este mismo instante, todos los que estamos agarrados del amor, de la fe, de la misericordia de Dios y aceptamos la salvación por gracia y sabemos que somos salvos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario pagó el precio de mi culpa y de su culpa, entonces nuestro cuerpo en el momento de la venida del Señor Jesucristo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. O sea, este cuerpo corruptible que usted y yo tenemos ahora, estando vivos, lo convierte Dios en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo incorruptible. ¿Qué es un cuerpo incorruptible? Es un cuerpo que ya no puede morir, es un cuerpo que ya no puede enfermar, es un cuerpo en el que ya la sanidad de Dios es eterna. Entonces ya no somos enanitos como ahora, sino que vamos a crecer a la estatura de los grandes, gigantes hijos de Dios, salidos de la mano de Dios. Y entonces allí el cojo quedará completamente sano y ya no vamos a tener ni vejez. Las personas en el momento en que somos transformados en un abrir y cerrar de ojos, tendremos una edad adulta. Los que estamos viejos tendremos que volver a la juventud y estaremos allí todos jóvenes delante de Dios. Allí no van a haber personas arrugadas, personas con defectos físicos de ninguna naturaleza, ni tampoco con defectos de carácter, porque el carácter también es transformado, además que ya hemos tenido que tener un carácter bastante dócil para que Dios nos pueda conducir con Él al reino de los cielos, porque la palabra de Dios, la Santa Biblia, va moldeando también nuestro carácter. Ya nosotros no podemos responder con insulto y responder al agravio con agravio, sino que ya el carácter ha sido también transformado en gran parte, pero viene una transformación mayor en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo incorruptible, repito, se convierte en un cuerpo incorruptible al sonar de la trompeta de Dios, cuando aparezca Jesucristo, el Hijo de Dios, acompañado de una hueste de ángeles en las nubes de los cielos, a recoger a los escogidos desde un cabo del cielo hasta el otro, en todo el universo, en toda la tierra, de este a oeste, de norte a sur, en todos los confines del universo, de la tierra. Allí se estarán levantando también no solamente los que estemos vivos. Bueno, estoy hablando de los que estamos vivos, pero entonces viene aquí la pregunta. El tema es el estado de los muertos. ¿Qué ocurre con los muertos?
Precisamente en ese mismo instante ocurre una resurrección colectiva. Esa resurrección es desde el justo Adán hasta el último justo que muera en este momento, el que esté muriendo en el acto en que esté llegando nuestro Señor Jesucristo. Me estoy refiriendo a ese momento en que llegue el Señor Jesús. Desde el primer justo, desde el justo Abel que fue el primer ser humano que murió en la tierra según la Biblia, hasta el último justo, o que haya sido declarado justo por la misericordia de Dios, porque justo en sí no ha habido ninguno. Somos justos por la pura gracia y la misericordia de Dios y por el perdón que de Él recibimos mediante la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz por nosotros. Y hasta ese momento, el último justo que haya muerto minutos o segundos antes de la venida de Jesús, todos esos muertos, en Cristo, me refiero en Cristo, son los que han encontrado perdón, porque allí estará el ateo, el criminal que nunca quiso arrepentirse, aquella persona que desechó los llamados de Dios y que a la casa se le llegó a predicar, se le invitó a que fuera a escuchar la palabra de Dios, se le quiso abrir la Biblia, no quiso aprender nada, o si quiso aprenderla la despreció, la desechó, se burló de la misma, o estuvo en un tiempo militando en el Evangelio y luego se apartó. Todas esas cosas no tienen valía delante de Dios. Es el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El Evangelio es de apropiarnos de él y avanzar, continuar, seguir una vida permanente de obediencia hacia Dios, porque la Biblia misma enseña y el Señor Jesucristo dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que no persevera, el apóstata, el que se aparta del Evangelio, pues no tiene nada que hacer, porque lo que hizo en su momento no se le va a abonar para los últimos días. Esto es un asunto de continuidad, porque a Dios no lo podemos querer por una hora o por un día y con eso asegurar la salvación. A Dios hay que seguirlo, hay que estar con Él hasta el fin. Bien, entonces, ¿qué ocurre con los muertos? La Biblia dice que los muertos resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien, aquí está. Porque el Señor mismo, ¿quién es el Señor mismo? Pues nuestro Señor Jesucristo. Con voz de mando, vea usted, esto ya es con voz de mando, como Rey de Reyes y como Señor de Señores, cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo, según aquí el versículo 16, cuando aparezca por segunda vez, o sea, en este momento que estamos esperando su venida, ya no viene como vino antes, a lavarle los pies a los discípulos, andar por los caminos polvorientos, a nacer en un pesebre, a humillarse allí ante Pilato y ante el Sanedrín y ante el sumo sacerdote. No, Señor, el Señor Jesucristo viene con potestad, con poder, con gloria, viene con voz de arcángel, con voz de mando, con potencia de Dios, dice la Biblia, porque el mismo Señor es el Señor Jesucristo. Porque el mismo Señor, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire la diferencia del animal al hombre. El hombre murió y quedó inconsciente, pero viene la voz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando suena la trompeta, que dice aquí la Escritura, acompañado de todos los ángeles del cielo, ángeles, arcángeles, serafines, bueno, la multitud que acompaña al Señor Jesucristo, ya con una majestad enorme, allí ya sus vestimentas brillan como el sol resplandeciente. Entonces la tierra toda se conmueve de este a oeste, de norte a sur, y un tremendo terremoto, una conmoción absoluta. La tierra tiene que entregar a sus muertos, el mar entrega a sus muertos y todos los muertos resucitan. Los muertos, pero todos los que murieron en Cristo, porque esta es la primera resurrección. Hay dos resurrecciones. Después de que estos muertos, que estoy hablando aquí de la primera resurrección, hay dos cosas. En esa resurrección ocurre la transformación del cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. La tierra entregando los muertos y el mar entregando los muertos que murieron en Cristo,
o todos los que tuvieron fe en Dios desde el momento de Abel hasta el último muerto, como dije antes, son millones y millones incontables, una suma enorme. ¿Qué hacen entonces los muertos? Como ya son resucitados, también son transformados. Ya no resucitan los que resucitan para salvación. No van a tener en ese momento que le faltaba un brazo, que le faltaba un ojo, y se van a ir faltándole un ojo para el cielo, o faltándole un brazo, o lleno de canas, lleno de arrugas, con un defecto físico que no podía pronunciar palabra, no podía hablar, porque tenía un problema en la lengua o un problema en el cerebro y no podía comprender las cosas. Todos estos defectos se borrarán y son personas perfectas, simétricamente bien definidas, con un perfil de personas inteligentes a imagen y semejanza de Dios. Allí no habrá locos ni personas con discapacidad mental, porque todas estas cosas las ha hecho Dios nuevas. Entonces la persona resucita perfectamente bien, como todo un hijo de Dios, completamente sano. La enfermedad, el cáncer que se lo comió, el tumor que le destruyó su cuerpo, eso ha desaparecido completamente. Es un ser completamente nuevo, reformado, transformado, construido por la mano misma de Dios, y allí estará ese pueblo muerto, porque Dios tiene dos pueblos, pero es uno solo. Esto suena un poquito paradójico. Dios tiene dos pueblos o dos iglesias, y es una sola. Se llama la iglesia durmiente y la iglesia viviente. La iglesia viviente levanta las manos y dice: este es nuestro Dios que le hemos esperado y Él nos salvará. La iglesia durmiente, cuando la tierra tiembla, se levantan los muertos que encontraron el perdón. Y esos muertos se unen con nosotros si estamos vivos y vamos a ser transformados. Si estamos muertos, pues también resucitaremos para encontrarnos con la iglesia viviente. Y la iglesia durmiente y la iglesia viviente forman un solo pueblo. Miles de muertos y miles de vivos, o millones de muertos y millones de vivos, todos salvos, reunidos en ese mismo instante. Lo toman los ángeles de Dios, los levantan al cielo, y lo levantan en los aires y se los llevan hacia el cielo. Y allí estaremos con el Señor durante 1000 años, así dice la Biblia. 1000 años, Dios recogiendo allí a su pueblo y llevándolo al cielo. Y allí se presentará nuestro Señor Jesucristo delante del Padre, llevándole a su Padre la enorme cosecha. Ese es el fruto, el resultado, el trabajo que hizo el Hijo de Dios en la salvación de la humanidad. Le entrega ese enorme caudal de cristianos, de personas convertidas, de personas redimidas por la sangre de Jesucristo, como un presente, como un regalo, lo más grande para el Padre que le haya entregado el Hijo. Ese es el fruto de la vida sin mancha de nuestro Señor Jesucristo. Allí en el cielo es el más grande festín. Es un momento de regocijo, es un momento de la máxima expresión de alegría. El pecado ha extinguido completamente en la vida de esas personas. Son personas que ya llegan sin mancha, sin mácula de ninguna naturaleza. Este es un episodio sumamente hermoso. En otra oportunidad voy a predicar sobre esos 1000 años en el cielo y luego la vuelta a la tierra. Estamos hablando de los redimidos y el estado de los muertos, pero solamente estamos hablando de los muertos que alcanzan el perdón. Dirá usted: pero usted no me ha hablado nada de infierno, ni de purgatorio, ni de esos muertos, ¿cómo llegan así, sin quemarse ni siquiera un día, ni siquiera una hora? Mi apreciado amigo, los que están en Cristo, la Biblia dice: para que esté en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí que todo es hecho nueva. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque ¿quién pagó el pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Ese es un indulto. Exactamente ocurre con aquellas personas que han estado en el delito, como ocurrió aquí en Colombia con el M-19, el Quintín Lame, cuando se entregaron
a las fuerzas, se entregaron a las leyes, se entregaron a las instituciones del Estado como personas que querían en ese momento reivindicarse, incorporarse nuevamente a una vida civil normal. Entonces el gobierno preparó una ley de indulto. El gobierno de su época indultó a esas personas. ¿Qué sucede cuando se da un indulto? El indulto es declarar sin reproche, sin culpa, sin delito al que delinquió. Esto parece un juego, pero eso es así. Eso es la salvación. Mi amigo, usted no va a ir ni siquiera un segundo al purgatorio, ni se va a quemar ni una punta del cabello ni de las uñas, porque no va a haber juicio para los que están en nuestro Señor Jesucristo, porque ya con la sangre del Cordero han limpiado el pecado. Nosotros limpiamos el pecado con la sangre de Jesucristo. Si Cristo me perdona a mí y luego me lleva al infierno o me lleva al purgatorio y me tiene allá 15, 20 o 50 años, entonces la sangre de Jesucristo quedaría invalidada para curar todo pecado. Eso sería un absurdo y una predicación contraria a la lógica y a la verdad. Por eso dice la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, como Él pagó mi culpa, porque cuando Cristo muere por mí y por usted, entonces queda paga toda la culpa. Esto es que ya no queda ningún pecado en su vida cuando usted se arrepiente de corazón y busca a nuestro Señor Jesucristo y persevera hasta el fin. Jesucristo, al perdonarlo, ya a usted no le queda una culpa, porque mal sería desde que Él hubiera perdonado. No. Entonces no hay que ir a ningún purgatorio, ni usted tiene que enfrentarse allí que Dios lo va a resucitar y le va a decir, mire, Pedro, usted hizo, deshizo y tal. Usted mire que aquí le tengo un prontuario, a usted le tengo todo esto desde que usted nació hasta este momento. Y después entonces señalarlo para condenarlo. No, si usted creyó en este evangelio bendito y que la sangre de Jesús es suficiente, no tiene que pasar por ninguna de esas etapas, porque usted está completamente perdonado. Primero que todo, purgatorio no existe, eso es mentira. Y la palabra infierno en la Biblia significa Hades o sepulcro. Infierno es igual a sepulcro. Las personas van al infierno, pero es al sepulcro, no es a un lugar a quemarse. Hay una referencia de infierno en la que también se le llamó infierno, donde botaban las basuras y se quemaba allí. Y la palabra infierno para los judíos, como ellos la interpretan y como lo quiere enseñar la Biblia, es un abandono de Dios y un sufrimiento que se vive, pero eso lo vive la persona aquí en la tierra. Como también hace también tiene una alusión a en el momento cuando ya los impíos van a ser juzgados y allí serán quemados en un abrir, pero tampoco es de tantos años como la Iglesia Católica lo ha pintado, que van a quedar allí los impíos quemándose durante cientos y miles y millones de millones y millones, trillones y los quinquillones de años, porque el purgatorio, el infierno es eterno. Eso es lo más absurdo y lo más diabólico que ha podido predicar la Iglesia Católica y cualquier evangélico que le predique esa doctrina. Así la han venido predicando algunos evangélicos que da vergüenza que abran la Biblia para predicar esa doctrina tan desgraciada realmente. Mire, si Dios cogiera una persona y la quemara quinquillones de años, trillones sobre trillones, porque la eternidad es infinita. Por eso ya la eternidad no tiene fin. Sería el verdugo peor del mundo. Mejor dicho, sería creer que Dios es más malo que cualquier ser que se le pueda ocurrir. Porque nosotros somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y Dios nos ama. A usted podría, siendo bien malo, cualquiera de nosotros con naturaleza pecaminosa, coger un hijo y meterle candela y ver usted ese hijo quemándose y gritando durante miles de millones y millones de años y no tener misericordia de él. ¿Y cómo podría haber paz? ¿Y cómo podría haber un cielo nuevo y una tierra nueva donde morará la justicia? ¿Qué paz puedo tener yo mirando a una persona gritando noche y día, quemándose en un infierno de unas llamas grandísimas y atormentado día y noche?
¿Y qué paz podrían tener los redimidos mirando a sus seres queridos ahí gritando en ese infierno toda la noche y todo el día sin quien les moje siquiera una mano? Ese es un panorama completamente estúpido. Es una cosa de erradicar inmediatamente del corazón. Y cuando a usted le prediquen de ese tipo de infierno, tiene que inmediatamente refutarlo, porque no es así. Así no es. Yo le voy a decir lo que ocurre con los muertos que no se arrepintieron, para que ustedes tengan un conocimiento, pero bíblico, no arrancado por allá de la doctrina de un catecismo o de algún disparatado que no interpreta bien la palabra de Dios porque le falta conocimiento teológico en estas verdades. Mire lo que dice la Escritura acerca de los que mueren sin Cristo. ¿Qué les ocurrirá? Ya hemos tenido una argumentación y un razonamiento sobre los muertos en Cristo, que van al cielo y que nadie los va a quemar ni que nada, porque somos indultados. Nosotros somos indultados. O sea, yo debía morir y debía de quedar condenado a desaparecer completamente. O sea, debería de haber sido condenado con la segunda muerte. Pero entonces Cristo dijo, no, yo doy la vida por él, y mi sangre y mi muerte y mi vida por la vida de esa persona, del que pecó. Él pecó, puede decir nuestro Señor Jesucristo, usted pecó, pero yo pago su pecado. Ya lo pagué. Entonces, ese es un indulto. La persona queda completamente indultada, y el que queda indultado, como dije antes, queda completamente absuelto, perdonado. Esa es una absolución. Voy a leer en Malaquías, en el capítulo de Malaquías, que es el libro que queda antes del San Mateo, el último libro del Antiguo Testamento. Y aquí en el libro de Malaquías vamos a encontrar lo que la Biblia dice de aquellas personas que no se arrepintieron y se les llamó impíos o personas y esas personas quedan completamente desaparecidas. El versículo es el capítulo 4 del libro de Malaquías y versículo 1. Porque aquí, mira lo que dice la Biblia, ese es el supuesto infierno que le podría llamar. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, aquí está la historia de los que hacen maldad, serán estopa aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. En el versículo 1 del capítulo 4 está la historia de aquellas personas que no mueren en la fe de nuestro Dios, sin haberse arrepentido, sin haber buscado a Dios, en la maldad continua, y los alcanzó la maldad y murieron estando en el crimen, estando en el hurto, estando en la borrachera y haciendo el mal. No solamente en la borrachera, sino que de pronto estén en una vida completamente desagradable delante de Dios en muchos aspectos y sin la fe en Dios. Aquellas personas, dice la Escritura, los que no buscaron la salvación a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo por su gracia, entonces sucede lo siguiente. Primero, cuando venga el Señor Jesús y resuciten a los hijos de Dios, o sea, todos los que hallaron gracia delante de sus ojos, ese día que los muertos en Cristo se unen con los vivos que también estaban en Cristo y se forma un solo pueblo y van a parar al cielo. 1000 años dura el pueblo de Dios en el cielo. A los 1000 años que se termine ese periodo, entonces son resucitados los impíos, todos aquellos. Esa es otra resurrección. Ellos no van a ser transformados a la imagen y semejanza de Dios, sino que resucitan con sus malos corazones, con sus enfermedades. El ciego resucita ciego, el cojo resucita cojo, el manco resucita manco, y no tienen ninguna transformación. Estas criaturas resucitan para recibir el castigo eterno, pero en este momento no hay ninguno quemándose ni en el infierno,
en el infierno que supone que ha predicado la Iglesia Católica y algunos evangélicos, de un infierno donde están las almas quemándose día y noche, cosa tan absurda. Esa es una doctrina sacada de la mitología griega. Los griegos fueron los que se inventaron ese cuento. Y después la Iglesia Católica llegó y lo asoció, lo abrazó y lo trajo para atemorizar a la gente, para asustarlos, para tener clientes de iglesia, sacarles plata, sacarles ofrendas, bueno, cualquier cantidad de cosas, y engañar a la gente con una doctrina absurda y poniendo a un Dios tirano, un Dios, mejor dicho, más terrible y más malo que todos los seres existentes en el universo, con capacidad de coger una persona y verla torturar durante millones y millones de años sin ninguna misericordia. Cosa tan absurda y tan fea esa doctrina, que no es respaldada en la Biblia. Da asco, sinceramente, ese tipo de doctrina. Pero mire lo que enseña la palabra de Dios, que es completamente diferente a esa doctrina. Aquí está la parte final de esas personas que no se arrepintieron, que tampoco es lo que ellos enseñan. La Biblia dice así: porque aquí viene el día ardiente, esto es que van a haber llamas. O sea, voy a referirme de manera directa a esta situación. Viene nuestro Dios, en el momento en que Él llega a resucitar a los impíos, que viene nuestro Señor Jesucristo, resucita a todos los impíos sin ninguna transformación, como dije antes. Y luego, después de estar resucitados, ellos sí entran en un juicio. Allí se les hará ver, allí Dios en su misericordia infinita les irá a mostrar por qué no fueron dignos de recibir la salvación y por qué despreciaron y desecharon y negaron a Dios, creyendo unos venir de los animales, del mono, que nacieron de una cantidad de elementos nutrientes del agua, y se fue formando allí una amalgama de proteínas y se fue saliendo la vida, y bueno, una cantidad de historias para apartar a la gente de Dios. Y todas estas personas que han venido creyendo en toda esa cantidad de doctrinas o de enseñanzas filosóficas, materialistas, que niegan a Dios como creador del hombre y como capaz de salvarlo, entonces esas criaturas lo único que han conseguido es hacerse acreedores de la perdición de ellos y de muchas personas que han seguido su filosofía. Es allí cuando Dios, al mirar a esa multitud, entonces les hará ver, y ellos mismos mirarán que fueron indignos y que sí existía un ser supremo y que sí iba a haber una salvación, y existió una salvación para los que creyeron, y ellos mismos gritarán, dice la Biblia, a los montes en un Apocalipsis: escóndanos de la presencia del que viene, dice a las montañas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia del que viene, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar firme? Se asustan, por eso dice el himno: los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos sus manos levantan hacia Cristo, Señor Redentor. Ese himno, en ese poema hermoso, se conjuga esta verdad. Ahora vuelvo a repetir lo que sucede. Porque aquí viene el día ardiente, versículo 1 del capítulo 4 de Malaquías, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día, que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Observe usted que ahí no dice la Biblia que los soberbios y los impíos van a durar quemándose en millones y millones de años, sino que viene el día ardiente de Dios. El día ardiente, no sé si será en 20 minutos, será en 5 minutos, será en 1 hora, serán 15 segundos. La Biblia no dice, dice que viene el día ardiente, o sea, si va a caer un fuego del cielo y quema a toda esa especie que se rebeló contra Dios. Pero no nos dice la Biblia de cuánto tiempo. Dice, he aquí que viene el día ardiente de Jehová, y todos los soberbios y todos los que hicieron maldad serán estopa, porque aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Al no dejar del pecado ni raíz ni rama, o sea, desaparecer, es porque no queda absolutamente nada. Mire que ellos van a quedar vueltos ceniza. Vea lo que dice la palabra de Dios, versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre,
nacerá el sol de justicia, o sea, los justos, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí habla de un día, no de millones y millones de años. En el día en que actúe, dice la Biblia, que viene un fuego y los abraza y quedan en ceniza. Se acabó. Lo que dije antes, como es un fuego de Dios, pasará en segundos. Y ahí se acabó. Entonces, la destrucción del impío es que va a desaparecer. Pero no es que se va a ir a quemar cientos de millones y millones de años. El que busque a Dios tendrá oportunidad de vivir con Él en las mansiones eternas durante 1000 años y luego en la tierra el resto de vida sin fin, miles de millones y millones de años por la eternidad. Y aquí la tierra volverá a ser una tierra nueva. Se plantarán viñas, se comerán de ellas, habrán familias. Y es una vida donde ya el ratón no va a tener que correr del gato, ni el tigre se comerá tampoco a la oveja o al ciervo. No habrá esa persecución, ni las hojas de los árboles caerán, porque serán eternos. No hay muerte, no hay en ese momento ninguna clase de dolor. Acaba el dolor y no va a haber luna ni va a haber sol, porque el mismo Dios, la presencia de Dios estará con nosotros. La Biblia dice, y vi descender del cielo la nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y vi la santa ciudad, o sea, Jerusalén, dice el apóstol Juan en el libro de Revelación, o sea, en el libro de Apocalipsis, descender del cielo, y no habrá llanto, no habrá lágrima, porque el mismo Dios, dice la Biblia, enjugará toda lágrima en los ojos de ellos, quiere decir que ya no existirá. Y no habrá muerte ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas delante de Dios. Así es la maravilla, y ese es el estado de los muertos, y ese es el desenlace que nos muestra la Biblia. Observe que lo que he predicado lo he fundamentado en este bendito y santo libro. Entonces no es un dogma, es una verdad auténtica que está cimentada, está fundamentada, está soportada en este bendito y santo libro. Son pruebas directamente tomadas de este libro, la palabra de Dios. Así que usted ha podido anotar estos versículos y puede seguir estudiando sobre este tema. Que Dios lo bendiga copiosamente, es mi deseo.